En este vídeo vamos a seguir trabajando sobre el proyecto de la agenda y en concreto lo que haremos será mejorar la parte de los iconos de carga. Para ello incluiremos un icono de carga individual para cada una de las imágenes que se deban mostrar en nuestra aplicación, de modo que cuando estemos cargando cualquiera de las imágenes se mostrará dicho icono de carga y cuando finalice la carga de la imagen ese icono desaparecerá. Y además habilitaremos una opción adicional para que los iconos de carga puedan leer directamente archivos de tipo LOTI. Bien, vamos a ello. Bien, como podéis ver tengo abierto el proyecto de la agenda y en concreto tenemos visible el archivo loaders.html. Aquí, si recordáis de otros vídeos, creamos una serie de funciones que me permitían crear iconos de carga. En esta primera función teníamos un código común a los dos iconos de carga que teníamos. A continuación una función que nos creaba el icono de carga de tipo puntos y el icono de carga de tipo anillo. Y finalmente teníamos la función eliminarLoader que se encargaba de borrar, eliminar ese icono de carga y lo hacía a través de el ID. Entonces, algo importante es que hasta el momento únicamente utilizamos un ID para crear todos los iconos de carga y a través de ese ID lo podíamos eliminar. Pero ahora, al trabajar con las imágenes, vamos a cambiar la metodología. En este caso no tendremos un único loader que iremos creando y eliminando, sino que cada imagen va a tener su propio icono de carga. Por lo tanto, debemos buscar una forma alternativa de programar este comportamiento. Esta parte de aquí la vamos a mantener, pero la utilizaremos únicamente cuando creemos el icono de carga principal. Este icono es el que se activa cuando realizamos alguna operación sobre la hoja de cálculo de Google Sheets. Es decir, cuando queramos leer datos, insertar, modificar o borrar. Y bien, entonces, para empezar, vamos a bajar aquí abajo y crearemos una nueva función. Función, y por ejemplo, le vamos a llamar crearLoaderImagen. Y como parámetro, al igual que hacíamos en los otros iconos de carga, vamos a pasarle el elemento padre, que será el elemento al que añadiremos el hijo, donde haremos el happen_child. Y aquí debemos tener en cuenta que el código va a ser muy parecido al que tenemos aquí arriba. De hecho, lo vamos a copiar, control C, y lo vamos a pegar aquí abajo. Una de las diferencias es que ahora no vamos a tener un ID, por lo tanto esta línea la vamos a eliminar. Y tampoco vamos a utilizar la función eliminarLoader, ya que este loader se debe eliminar de forma automática a través de un evento. Ese evento será la carga completa de la imagen. Quitaremos también la última línea. Y ahora vamos a indicarle el tipo de icono de carga, en este caso será el de tipo anillo, y lo vamos a añadir al elemento padre. Todo esto también lo podríamos copiar, podríamos coger esta línea, hacer control C y control V. Esta clase es la que estaba asociada al icono de carga de tipo anillo. Luego añadiremos al elemento padre el icono que acabamos de crear y finalmente lo vamos a devolver, return. Entonces, con esto ya tenemos una función que me crea un icono de carga de tipo anillo y me lo añade al elemento padre. Y ahora lo que deberíamos hacer es utilizar esta función cuando empecemos a cargar las imágenes de cada uno de los contactos. Esto, si recordáis, lo teníamos en el archivo tarjetas.html. Y dentro de este archivo teníamos una serie de funciones que en definitiva lo que hacían era cargar cada uno de los contactos en una tarjeta con sus datos y con su imagen. Entonces, como hemos estructurado bastante bien el código en distintas funciones, lo único que debemos hacer es ir a la función que se encarga de crear la imagen, que es crear imagen tarjeta. Aquí básicamente lo que hacíamos era crear un contenedor principal, luego un contenedor secundario y dentro de ese contenedor secundario añadíamos el src, la URL de la imagen y finalmente añadíamos tanto la imagen al contenedor secundario como ese contenedor secundario al contenedor principal de la imagen. Pues bien, ahora lo que haremos es, después de hacer todo esto y antes de hacer el return, crear ese icono de carga. Y cuando la imagen se haya cargado del todo, entonces es cuando eliminaremos ese icono de carga. Para que se entienda todo un poco mejor, voy a escribir una serie de comentarios. Empezaremos creando el icono de carga. Entonces aquí pues podemos hacer un letLoader igual a... Y ahora utilizaremos la función que acabamos de crear, que era crearLoaderImagen. Entonces esto lo vamos a copiar, control C, control V, y como parámetro debemos poner el elemento donde queremos añadir ese icono de carga. En este caso vamos a ponerlo en el contenedor intermedio, que es caja imagen tarjeta.
Entonces, con ello lo que conseguimos es tener dentro de caja imagen tarjeta ese icono de carga. Y a continuación crearemos el evento al finalizar la carga. Esto lo haremos a través de imagen, que realmente es el elemento donde estamos guardando esa imagen. El evento será el onload y añadiremos una función con el operador flecha que será la siguiente, pues loader.remove. Es decir, cuando se haya cargado la imagen por completo, este loader que habíamos cargado lo vamos a borrar. Pero aquí hay un problema y es que al crear tanto la imagen como el icono de carga dentro del mismo div, al principio van a aparecer uno al lado del otro. Pero como no quiero que se vean los dos al mismo tiempo, pues primero que nada la imagen la voy a poner con un display none. Es decir, la imagen en principio no va a estar visible. Esto lo haremos a través del style.display y vamos a poner con el none que no esté visible. Esto lo que implica es que la imagen de momento no va a estar visible. En cambio, una vez haya cargado la imagen y haya borrado el icono de carga, entonces es cuando vamos a mostrar dicha imagen. Haremos imagen, style.display y ahora sí la pondremos visible, pues inline. Bien, y aquí lo que sucede realmente es que esta instrucción, el src, esto es la fuente de la imagen. Esa fuente puede ser un archivo que esté en el propio servidor o puede ser una imagen que venga de otra web o incluso, como en nuestro caso, que venga de Google Drive. Entonces, cuando se ejecuta esta instrucción, la imagen en ese momento todavía no está disponible porque la tiene que descargar. Entonces hay un evento asociado a este proceso que es el onload. Cuando la imagen ya está completamente descargada y lista para visualizarse, entonces se dispara este evento. Por lo tanto, este código se ejecutará cuando la imagen ya pueda ser visualizada. Entonces, para dar una retroalimentación al usuario y que sepa que hay un proceso pendiente, pues lo que hemos hecho es, de momento, no mostrar nada y crear un icono de carga. Entonces, ese icono de carga, como lo creamos a través de CSS, se crea muy rápido, es decir, lo vemos enseguida. Y cuando se dispara ese evento, que es cuando tendremos la imagen ya disponible para visualizarla, entonces eliminamos ese icono que hemos creado y mostramos ya la imagen. Bien, de momento lo vamos a guardar todo y vamos a hacer un push a ver si esto está funcionando de forma adecuada. Volveremos al navegador, vamos a recargar la página. Y ahora cuando hagamos clic en el botón de mostrar contactos, y aunque ha ido un poco rápido, si os habéis fijado, estas dos imágenes han mostrado ese icono de carga, ya que estas dos imágenes realmente están en mi Google Drive y han tardado un poco más en cargarse. De todos modos, si quisiéramos ver esto un poquito más despacio, podríamos hacer clic en inspeccionar y en el apartado de Network, aquí podríamos poner que la red vaya un poquito más lenta, vamos a poner Slow 3G, y ahora cuando la volvamos a cargar y hagamos clic en el icono de mostrar tarjetas de contactos, fijaros que ahora está tardando mucho más. El problema es que ese borde era mucho más pequeño de lo que es la imagen y además no estaba centrado. Entonces lo siguiente que haremos será modificar el diseño para que quede un poquito mejor, que no se deforme lo que es el borde de la imagen y que además pues ese icono de carga esté justo en el centro. Entonces para ello vamos a volver a Visual Studio Code, cerraremos la consola. Y aquí lo que podríamos hacer es, pues como el loader se está cargando dentro de caja imagen tarjeta, podríamos indicarle pues que caja imagen tarjeta también actúe como un flexbox. Podríamos añadirle la clase de flex para indicarle que es de tipo flexbox y que esté todo centrado. Para ello utilizaremos las clases justify content center y align items center. Vamos a poner el ajuste de palabra para que se pueda leer todo bien. Bien, y además algo importante es que esta caja debe tener el mismo tamaño que la imagen, ya que queremos que esté justo al centro de donde va a aparecer la imagen. Por lo tanto, deberíamos aplicar también esta clase. Esta la creamos para indicarle el tamaño que iba a tener esa imagen de perfil dentro de nuestra aplicación web. Básicamente lo que hacía era indicarle que tenía 12 rem de alto y de ancho y el Object Fit Cover para que recortara las partes pues, que no cabían. Entonces esta misma clase la vamos a añadir también. Control C, Control V. Entonces ahora si guardamos y hacemos de nuevo un push, si volvemos ahora al navegador y actualizamos, ahora al cargar las tarjetas, fijaos que el icono de carga aparece justo en medio.
Y esto de momento lo hemos aplicado únicamente cuando mostramos las tarjetas. También se podría hacer cuando mostramos la tabla. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Y ya para terminar, vamos a habilitar una opción para, en vez de utilizar un icono de carga en CSS, poder utilizar un icono de tipo Lottie. Y además también voy a cambiar el borde y voy a ponérselo únicamente sobre la imagen, ya que me gusta más cómo queda. Entonces para ello vamos a volver a Visual Studio Code. Y las claves de los bordes, como digo, las voy a poner únicamente sobre la imagen. Control X y Control V. De este modo, el icono de carga no va a tener ese borde, únicamente lo tendrá la imagen. Y como he dicho antes, vamos a ir de nuevo al archivo de los iconos de carga y crearemos una función para que ese icono de carga pueda ser un Lottie. Entonces haremos un function, crear loader, Lottie. Y aquí, para dar mucha flexibilidad, pues vamos a, en primer lugar, indicarle el elemento padre, como siempre, para indicarle dónde vamos a insertar ese Lottie, y finalmente una variable que me indique la URL de ese Lottie. Entonces esto ahora sí que va a ser muy parecido a como lo teníamos aquí arriba, ya que este Lottie lo voy a utilizar como icono de carga principal. Por lo tanto, esto es muy parecido, Control C, Control V. En primer lugar, como siempre, eliminaremos el loader, y luego aquí en el LED voy a ponerle un nombre un poco más identificativo, por ejemplo, loader Lottie. Y en este caso, en el create element, pues como hicimos en el vídeo de las notificaciones, es Lottie player. Y esta parte que he pegado, pues lo he dicho mal, ya que no es tan parecida. La que se parece es la que tenemos en notificaciones en la función que se encargaba de crear el Lottie, que es esta de aquí. Entonces esta parte sí que la podríamos copiar, ya que esta sí que es más parecida. Control C de la función crear Lottie notificación y lo vamos a pegar aquí abajo. Entonces aquí nos encargamos de indicarle el src del Lottie, esto es la URL del Lottie, luego lo poníamos transparente, la velocidad y finalmente el tamaño. En este caso vamos a hacerlo un poquito más grande, por ejemplo voy a poner a 10 rem, el autoplay a through para que inicie ya la animación, y ahora una vez tengamos el Lottie debíamos crear un div que contenga ese Lottie. Entonces vamos a poner, por ejemplo, let div Lottie. Y esto será pues un document, create element, div. Una vez tengamos ese div, pues div Lottie.happenchild y loader Lottie. Ya tenemos añadido ese Lottie. Y a continuación vamos a poner el ID, ya que en este caso únicamente tenemos uno. Este es el icono de carga principal. Por lo tanto, pues div Lottie.id igual a loader, que es el mismo que utilizábamos antes. Esto es importante para que funcione luego el eliminar loader. Debe ser el mismo nombre que ponemos aquí. Y finalmente, pues faltaría añadirlo al elemento padre. Por ejemplo, vamos a poner el comentario, agregamos al DOM. Aquí podríamos hacer pues un document, getElement by ID. Y esto lo vamos a hacer exactamente igual que como lo hacemos en estos de aquí. Este elemento padre realmente es la ID del elemento donde vamos a añadir ese icono de carga. Por lo tanto, aquí entre paréntesis deberemos poner elemento padre. Finalmente el happenchild div Lottie. Y bien, lo último sería llamar a esta función. Entonces, esto si recordáis, lo hacíamos desde el JS, donde creábamos una función que lo resumía todo, que era limpiar. Esta función limpiar lo eliminaba todo, tanto tabla como tarjetas, y finalmente creaba el icono de carga, en este caso el icono de puntos, haciendo referencia al div donde queríamos incluirlo. La diferencia, pues que aquí en vez de crear loader puntos, será crear loader Lottie. Y en este caso el loader Lottie además recibe un segundo parámetro y es el Lottie que queremos añadir como icono de carga, que sería este segundo argumento, el source. Entonces aquí aparte teníamos un archivo que era el de notificaciones, donde arriba de todo teníamos una serie de Lotties ya predefinidos. De hecho, toda esta parte la voy a quitar de aquí, voy a hacer un control X y la voy a poner en el JS, arriba de todo. Las variables aquí globales las vamos a poner aquí arriba. Por lo tanto, ahora aquí, en crear loader Lottie, simplemente debería seleccionar uno de los que tenga aquí predefinidos, si no quisiera poner la URL entera. Entonces yo previamente he buscado ya un icono de carga para ello, que es el siguiente. Lo voy a copiar y pegar, Control C y Control V, y de momento vamos a seleccionar este, Control C y Control V. Aquí podríamos añadir todos los que quisiéramos y ir probando a ver cuál es el que más nos gusta. Bien, y con este ya lo tendríamos cambiado, pero voy a volver atrás al archivo de antes, ya que he hecho una prueba y no ha funcionado bien. Esto es porque al copiar y pegar pues me he dejado algo por cambiar. Si volvemos de nuevo al archivo de los iconos de carga, aquí yo he creado como variable principal del Lottie, loader Lottie.
Y luego al pegar, pues esto es icono de notificación que aquí no existe. Entonces, en vez de icono de notificación, pues debo poner loader LOTI en cada uno de ellos, ya que son los atributos del LOTI que estoy creando. Ahora sí ya estaría corregido. En primer lugar siempre se elimina el loader, luego creamos el LOTI, establecemos los atributos de ese LOTI, creamos un div, añadimos el LOTI a ese div, ponemos el ID y ya en último lugar lo agregamos a nuestra página web. Además voy a ponerlo un poco más grande para que se vea mejor, a 12 rem, y la velocidad la voy a poner a 2, ya que este icono de carga va un poco lento. Entonces lo vamos a guardar todo, haremos un push, volveremos al navegador, actualizaremos, y ahora cuando haga clic en mostrar tarjetas, fijaros que ahora ya me aparece ese icono de carga. Esa nube realmente es el LOTI que estamos utilizando como icono de carga. Además podríamos ir a la página pues, de LOTI Files y podríamos buscar cualquier otro. Por ejemplo, vamos a poner loading. Y por ejemplo, podríamos seleccionar este de aquí, cualquiera. Entonces, al final, la única diferencia es que debemos cambiar esa URL. Entonces, copiaríamos esta URL, control C, volveríamos a nuestro proyecto, aquí voy a actualizar, y dentro del JS, por ejemplo, voy a poner aquí una nueva línea con este nuevo LOTI, lo pegaremos, y aquí, por ejemplo, loader avión papel. Entonces, simplemente haciendo un control C y control V a la función de limpiar y guardando, ya tenemos un icono de carga distinto. Lo único que debemos hacer pues, es cambiar lo que es el JSON de ese LOTI. Entonces volveremos aquí, si actualizamos, fijaros que me aparece el avión de papel. Y esto funcionará igual si estamos mostrando las tarjetas como si estamos mostrando la tabla. Y del mismo modo también funcionaría si modificamos un contacto, agregamos o borramos. Si por ejemplo borro este contacto, lo mismo, siempre que utilicemos ese icono de carga aparecerá. Bien, vamos a dejar la conexión como la teníamos antes. Vamos a cerrarlo todo. Haremos una última prueba. Y como podéis ver, pues funciona todo perfectamente. Y aquí debemos tener en cuenta algo, y es que dependiendo del tipo de aplicación que queramos, pues deberemos utilizar estos archivos tipo LOTI o no. Lo bueno de los tipo LOTI pues, es que tenemos una variedad muy grande y son muy fáciles de incluir, pero al final esto se tiene que descargar. Entonces la web pues, puede ir un poco más lenta, ya que se debe descargar ese archivo. Siempre es mucho más rápido tener escrito un loader en CSS, ya que no debemos descargar nada. Simplemente se ejecuta ese CSS y se activa ese loader. Entonces esto, como digo, si os importa el rendimiento de la página, pues deberíais evitar estos lotis, pero si lo que queréis es una página que sea atractiva visualmente y que os resulte fácil poner cualquier icono de carga, pues sí que podríais utilizar este tipo de archivos. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí, simplemente para terminar, pues vamos a hacer un nuevo commit, volveremos a Visual Studio Code, haremos un pull para recuperar ese nuevo cambio, y finalmente pues un git add punto, git status, haremos un commit, en este caso es el vídeo 29, curso gas avanzado. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.